10 de la mañana, 38 minutos en todo el país. Ya estamos en vivo y en directo nuevamente. Y hablábamos en el editorial, en la jornada del día de hoy, del tipo de 86 años que fue Buscavidas toda su vida. Y vamos a hablar también de aquellos que siguen haciendo de Buscavidas a la edad de donde deberían disfrutar de la vida. Serían disfrutavidas contra buscavidas. Estamos hablando de nuestros adultos mayores y los jubilados que hoy tienen que rebuscársela y que son autoconvocados porque pareciese que la incomodidad de hablar o de escuchar a los jubilados es mucho más elocuente y que todos los miércoles tenemos esta cuestión poco saludable en el Congreso de la Nación. Aquí es un poco más litúrgico, más entretenido en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, cuando se convocan en el Correo Argentino, se hace un poco de danza, de baile, hay una liturgia linda, pero no hay que perder de vista que el reclamo que se está haciendo en materia salarial, o materia de beneficio, por decirle de alguna manera, en materia de ingresos, en materia de medicamentos, en materia de salud, en materia de estabilidad y, por supuesto, en materia de respeto. Por eso está Silvia Costa con nosotros, de Jubilados Autoconvocados. Es un gusto poder tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Estuvimos hablando un poquitito con Silvia antes de empezar la entrevista. Empezaste como estudiante de psicología y después te transformaste en pedagoga, ¿no? En docente. Sí, y de ahí toda mi carrera docente hasta la jubilación. Uh-huh. Y para mí fue una marca capaz que viene de familia porque mi madre era maestra. Mira. Así que, pero bueno, la docencia también es una militancia. Entonces, también es maternar un poco, ¿no? Sí, pero capaz que a mí me atravesó más por esto de tratar de generar un pensamiento crítico. Uy, qué bueno. Frente a una situación donde se trata de adormecer el pensamiento. Y por mucho tiempo eso nos pasó en las aulas. Y bueno, era un desafío. La jubilación me golpeó porque era un lugar de militancia que yo tenía y que con la jubilación se termina. Pero bueno, ahí surgió Jubilados Autoconvocados también. Para seguir militando, en este caso no por los docentes, sino por los jubilados y no solo los jubilados docentes. Sí, y que no surgió conmigo. En realidad, yo me incorporo después del surgimiento de Jubilados Autoconvocados. Y la verdad que es un espacio que a los jubilados nos hace falta. Nos costó mucho, más que nada nos costó el que nos pudieran entender como un grupo de jubilados que tiene una intención política no partidaria. Entonces, por ahí algunos partidos políticos veían en jubilados como esta va a ser la rama de jubilados del partido y nos costó bastante hacerles entender que Jubilados Autoconvocados hacía política, pero no partidaria. Entonces, que podía venir cualquier militante que estuviera dispuesto a defender los derechos de los jubilados y entonces a pelear por políticas que contemplaran esos derechos. Y hoy hasta el presidente de la Nación y su espacio creen que los jubilados tienen un color político, ¿no? Que tienen una intención política opositora, si se quiere, de algún punto de vista. Digo, es difícil de que lo entiendan también. Es que tienes razón, tenemos una intención política, porque los derechos de los jubilados tienen que ver con los posicionamientos políticos de los gobiernos. Si eso es lo que interpreta, es real, porque nosotros necesitamos políticas que protejan la situación de los jubilados y que no nos abandonen desmantelando el PAMI, desmantelando ANSES y que nos tengan en la duda de qué mes vamos a llegar y nos van a decir no hay más plata, porque bueno, la plata de los jubilados se está usando para mantener este orden. El superávit, sí. Claro. Y que además es una imposición del Fondo Monetario. Claro. Y bueno, y nosotros estamos en el medio. Como toda la Argentina está en el medio, porque así como nos quitan a los jubilados, le quitan educación, le quitan a salud. Y bueno, sí, tenemos este superávit, pero en realidad lo que tenemos es un pueblo que está cada vez más en la miseria.
Estamos con Silvia Costa, ella es de Jubilados Autoconvocados y estamos hablando justamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Que ha pasado a ser el establecimiento del superávit. Hoy piden más ajuste, un 2% de ajuste en cada ministerio. Llega la información de que la gratuidad, lo voy a decir de alguna manera que lo entiendan aquellos que dicen que nada es gratis, por supuesto que nada es gratis, tiene un costo, pero tiene mucho más valor aquellas cosas. Habían cosas que no se tomaban a la ligera, que era, por ejemplo, y no era la variable de ajuste, como por ejemplo los remedios y la atención médica para los adultos mayores. Hoy eso no está pasando. No, y cada vez es más grave, porque unido a la no gratuidad del PAMI viene la desaparición del plan remediar, que cuando no conseguías un medicamento en el PAMI, por ahí lo podías conseguir en el hospital o en los centros de salud. Ahora cada vez menos se puede conseguir, y donde lo conseguís es porque hay stock, pero ya el plan remediar ha sido dado de baja y en algún momento no van a estar los remedios, ni en las salas ni en el hospital. No por lo menos aquellos que dependían del plan remediar. Sí. Entonces, en este momento, muchos jubilados están decidiendo entre comer o comprar los medicamentos, o entre tomar el medicamento de la diabetes o el de la presión, porque en realidad no está alcanzando para comprar los medicamentos. En este momento nosotros, los otros días íbamos a repartir unas invitaciones para la marcha de los miércoles a PAMI, y nos enterábamos que las prótesis no están llegando, que hay operaciones que se están suspendiendo. Bueno, venimos del paro de los médicos prestadores de PAMI, los médicos de cabecera, a los cuales también se les ha reducido el monto de lo que recibían por ser médicos de cabecera. Entonces, los jubilados en esa situación estamos cada vez peor, con una jubilación mínima del 60% de los jubilados que cobran esa jubilación. Wow. Entonces, el 60% de los jubilados está en condiciones de indigencia en este momento. Esto que decías vos recién, el buscavida, muchos de los jubilados en este momento son buscavidas, porque después de haberse jubilado salen a hacer changa. Nos encontrábamos con un señor en la plaza que nos decía, no, sí, yo estoy jubilado, pero tengo que venir acá porque si no, no me alcanza para comer. Esto se agrava en las grandes ciudades, porque acá, de todos modos, o vivimos en la casa del hijo, o compartimos con otras personas. Me imagino en Buenos Aires, donde hay muchísimos jubilados que alquilan. No, es imposible. Es imposible. Imposible, porque con una mínima, ¿cuánto está la mínima hoy? Y está 360 más un bono que no está actualizado desde hace 2 años. 70.000 pesos. 70.000 pesos. O sea que apenas pasás los 400.000 pesos. Apenas pasás los 400 con una CBT, una canasta básica total, o una CBA, una canasta básica alimentaria que está cercana al 1.200.000. Tal cual. Es muy difícil, porque además el consumo de medicamentos para los jubilados es mucho más alto que la habitualidad, y con un ministro de salud que sale a decir la barbaridad que dijo, ¿no? Que es muy alto el cargo que tiene, porque hay muchos adultos mayores de 80 años. Sí, habría que ver si se visualizaría tan alto si tuviéramos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al que han echado mano, si no hubiera habido tanta corrupción dentro de PAMI. Habría que ver si sería realmente alto, ¿no? Los jubilados seguimos aportando a PAMI. No debería haber la crisis que hay en este momento. Nosotros acá en San Luis hemos logrado, más allá de lo que diga el intendente, porque hemos logrado tener el boleto gratuito después de muchas gestiones que hicimos. Lamentablemente tenemos en nuestra sociedad la idea paternalista de que el gobernante hace las cosas por bueno, y en realidad el boleto gratuito en San Luis fue consecuencia de muchas luchas de los jubilados, y ahora seguimos luchando por el boleto gratuito en toda la provincia, porque vos imaginate que para venir al hospital desde La Punta tenés que gastarte 3.600 pesos.
Claro. Para un jubilado que tenga que venir 2 o 3 veces al hospital, ya es un montón de Cada plata. pasaje es el 1% de su claro. de su beneficio, ¿no? Vos imaginate el que tiene que venir, y porque tienen que venir, porque los hospitales en el interior tampoco les dan todas las respuestas que necesita un jubilado, el que tiene que venir de San Francisco. Claro. Entonces estamos peleando y estamos gestionando frente a los intendentes de las distintas zonas. Hemos gestionado en la legislatura y en el gobierno provincial el boleto gratuito para los jubilados, el interurbano, porque es una necesidad, y es una necesidad vital en relación a la salud, y es una necesidad emocional cuando tenés que venir a ver un nieto que no lo ves en todo el año, claro, porque el costo no te lo permite. Entonces, digamos, esta lucha de los jubilados, si bien se visualiza los miércoles, en donde estamos los jubilados y están distintos sectores que están luchando por sus derechos, o sea, los jubilados... hemos planteado esta marcha como una marcha donde pueden manifestarse todos aquellos que sientan que sus derechos están vulnerados. De hecho, compartimos la marcha con jóvenes que todos los viernes dan las ollas populares a la gente en situación de calle. Lo hemos compartido con la gente de la universidad, porque entendemos que luchar por los derechos es una sola lucha. Estamos con Silvia Costa. Si te estás sumando a la radio en este momento y no estás viendo nuestro canal de YouTube, ella es de Jubilados Autoconvocados y estamos hablando de la situación actual de nuestros adultos mayores. Estimo que por ser jubilada sos mayor de 60 años, obviamente no te voy a preguntar la edad por una cuestión de educación, pero has vivido prácticamente la vuelta a la democracia y todas las crisis que vinieron posteriormente y la crisis de la dictadura. ¿En qué lugar colocás esta crisis que estamos viviendo hoy? Mira, nosotros charlamos mucho dentro de Jubilados Autoconvocados y lo que vemos es que esto terriblemente es una continuidad del plan del proceso militar. Martínez de Oz. Y de hecho esta continuidad se ha dado también en la figura de ministros, de gente que ha accedido al gobierno. Nos atravesó el menemismo, nos atravesó el macrismo y ahora nos atraviesa Milei. Y hay constantes ahí, los Caputos que vienen de hace rato, Cavallo que estuvo en los primeros gobiernos democráticos. Entonces esto es una continuidad. Cuando nosotros hablábamos el 24 de marzo por los 50 años del golpe de Estado, hace 50 años que empezó un golpe de Estado que no termina de terminar. Wow. No, porque también en las medidas represivas, en todo lo que ha pasado desde las Fuerzas Armadas en relación a los jubilados y en relación a muchos militantes sociales, esa continuidad se nota. Tendríamos que terminar ese plan que se orquestó en los 70 para nuestro país. Y hoy la problemática que veo, no sé si compartís conmigo, Silvia, es que tiene como una benevolencia o un beneplácito por parte de un sector de la sociedad que quizás ha estado antes y uno no lo visibilizaba, pero digo, por el voto popular se votó a que se hiciera esto y hoy se aplaude en algún sector de que esto se siga haciendo. Digo, quitarle a los discapacitados, quitarle a los jubilados, tenerlos como un gasto, ni siquiera como un costo, porque son cosas distintas en la economía. Es un gasto, un resultado negativo, se le dice en economía, a lo que se le da a los jubilados, a los discapacitados. ¿Lo ves así? ¿Ves que hay gente que todavía apoya este gobierno? Sí, creo que cada vez menos, incluso entre los mismos votantes. Yo creo que ha calado muy fuerte la lógica del capitalismo en nuestro país, de este neoliberalismo que cada vez se hace más cruel, y del individualismo. Es terrible esto del individualismo propio de esta lógica, ¿no? Pero hasta en cada sector, en cada colectivo individual, decimos nosotros, también hay un individualismo. No entendemos que el país está hecho por todos, está hecho por los médicos, por los obreros, por los universitarios, por los jubilados, que en realidad nosotros venimos a ser quienes ya al final de nuestra vida tenemos toda esta historia que contar de luchas
para que, bueno, para que sean de alguna forma recuperadas o inscriptas en la memoria de los jóvenes, y que, bueno, a partir de ahí los jóvenes tendrán que gestionar un futuro más digno para todos, para el discapacitado, para el estudiante, para el trabajador, para los jubilados. De hecho, nosotros recuperamos mucho la cosmovisión de los pueblos aborígenes, donde los viejos teníamos un rol claro, mucho más validado que este capitalismo, que lo que valora es a los adultos que están en el sistema productivo. No valora a los chicos tampoco. Claro. Sí, no, de tratar como viejos meados, ¿no? En principio, o hacer, porque parece mentira, ¿no? Pero uno empieza a recordar en una escuela, con niños de 12 años, el presidente haciendo alusión a un burro y su condición sexual del burro delante de chicos. Digo, uno empieza a pensar que la falta de respeto para los dos extremos de la sociedad viene en función de eso, ¿no? De la valoración que le da también este estilo de gobierno. Tal cual. Hay una también, en la figura del presidente, ¿no? Hay una degradación moral donde pareciera ser que todo está permitido, y no es que valore al trabajador, porque de hecho lo que vos decías recién de vender las maquinitas de coser venidas de China, estamos también asistiendo a la desocupación generada por la muerte de las industrias. Esa desocupación que impacta en cada hogar y que impacta en los jóvenes y en los viejos, porque muchas veces con la miserable jubilación tenemos que acompañar a nuestros hijos que se han quedado sin trabajo. Wow. Entonces, o compartir con ellos esta situación de indignidad donde nos está poniendo el gobierno. Estamos con Silvia Acosta, de Jubilados Autoconvocados. Gracias a la gente que está enviando mensajes. Escucharás la cantidad de vibraciones que hace el celular, y es por la gente que muestra su apoyo. Algunos me dicen, y te voy a mencionar, obviamente no voy a decir el nombre, no nos permiten a nosotros ir a la marcha porque estamos dentro del espacio que gobierna actualmente. No digas mi nombre, por favor, bla, 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 pero que sigan fuertemente. Queda poco tiempo para volver a los derechos de los adultos mayores y también de las generaciones. Y muy bueno lo que decía de los comerciantes. Bueno, muchas gracias. No vamos a decir, por supuesto, el nombre, ahí lo reenvío. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una realidad adversa. Digo, porque sí, es cierto lo que decía el mensaje recién, falta poco tiempo, 1 año para las elecciones, quizás meses más, meses menos, y de ahí es recomponer. Digo, pero quienes menos pueden esperar son los niños y los adultos mayores. Los niños porque el proceso formativo ya los va a formar de esta manera, como pasó con los hijos de la pandemia o los hijos de la dictadura. Y los adultos mayores, por una cuestión de longevidad, quizás no puedan esperar tanto tiempo para recuperar esos derechos, ¿no? No sé si lo ves así. Sí, nosotros, de hecho, los otros días saludábamos y despedíamos a 2 jubiladas nuestras que se habían fallecido. No nos queda tanto tiempo, pero nos queda un tiempo que tenemos que dignificar. Sentarnos a llorar en la casa, llorar en el comercio y decir estoy mal, nos suma en una tristeza que no tenemos que dejar que nos invada. Nosotros, como vos decías recién, estamos en la marcha el miércoles, estamos con una ritualidad de alegría, porque todas nuestras marchas terminan bailando la chacarera. Es una alegría que además nos las transmiten los jóvenes que van a la marcha. Entonces, yo creo que si nos damos cuenta de lo fuerte que somos, y si no dejamos que la tristeza nos invada, vamos a ser capaces de recuperar nuestros derechos. Entonces, porque por ahí hay algunos jubilados que dicen, no, sí, pero vamos a la marcha y al final somos pocos. Somos los que estamos ahora y vamos a hacer un montón si somos capaces de conservar las ganas de pelear. Wow. Hasta que nos den la fuerza. Pero esa fuerza se va a transmitir a los jóvenes. Nosotros estamos convencidos de que los jóvenes no son esto malo que muestran los medios de comunicación.
que los jóvenes tienen mucho para dar, de hecho nos lo muestran todos los miércoles. Muchos jóvenes están en actitud de crear un mundo mejor. Hay que acompañarlos ahora mientras podamos y después dejarlos que vuelen hacia un mundo mejor. ¿Sabes qué, Silvia? Dijiste una frase polivalente y me quiero quedar con ella, porque dijiste hasta que nos den la fuerza. Sé que la dijiste en primera persona al plural, como buena docente. Yo te le quiero sumar como en tercera al plural, ¿no? Que nos den la fuerza, que alguien más venga a darnos fuerzas. Y esto es la convocatoria que creo que hacen con el ejemplo, como educan los adultos mayores, como me educaron a mí a través del ejemplo, quizás no con la capacidad intelectual de mi padre, que tuvo 4º grado, pero con el ejemplo terminó explicándome un montón de cosas de la vida diaria, y creo que es lo que están haciendo ustedes, explicar con el ejemplo para que les den las fuerzas, no las propias, sino las que podemos darles el resto de la sociedad, interpretando que nos necesitan, porque cuando nosotros necesitamos, por ser menores, ustedes estaban para poner el hombro al país. Sí, nos necesitamos todos, porque hay un ellos que nos está tratando de aplastar. Wow. Ellos nos están tratando de aplastar a los jóvenes, a los discapacitados, a los trabajadores y a los jubilados. Por el mero vil metal, no hay otro interés más que ese. Qué Tal triste, cual. Qué pobreza, ¿no? De ser tan rico. De todos modos, digo, lo que muestran los medios, lo que estamos como más alertas para mirar es lo negativo. Hay cosas positivas en las que a las que nos tenemos que aunar y decir, bueno, nosotros somos los que vamos a gestar un futuro mejor, porque si no morimos en la depresión. Claro. No es una cuestión ingenua, claro. Es una cuestión de que esto es de vida o muerte. Con la literalidad de la frase, ¿no? Y la vida está en que estemos juntos luchando por los derechos. Porque uno vive cuando trasciende, incluso cuando ya no está en este plano, ¿no? Ese es el legado que nos están dejando ustedes, de pelear hasta el final por lo que es justo. Ay, perdón, sabía que iba a ser una entrevista emotiva. Yo quiero agradecerte y me gustaría, en la medida de lo posible, de que vos puedas, Silvia, hablarle a esa cámara, a la sociedad que te está viendo y que te va a ver y que va a seguir viéndote, porque esto queda en YouTube para siempre. Este legado es tan importante, no solo por el hecho de la lucha, no solo por el hecho de luchar para ganar, sino de luchar porque hay que dar esa lucha, incluso cuando es un molino de viento o es Goliat, ¿no? Me gustaría que le hablaras a esa cámara, a los jóvenes, a los grandes, a los jubilados que no se han autoconvocado aún. Bueno, hay una cosa que nosotros sentimos. Esta lucha empezó hace mucho tiempo. Nosotros recuperamos a Norma Plack, que luchó por la situación, por una vida más digna para los jubilados. Y a ella la acompañaron muchos y nosotros necesitamos estar con otros. A nosotros... Cuando muchos de los jubilados autoconvocados estábamos en esa tristeza que nos da la situación y salimos y nos juntamos, esa tristeza se transforma en fuerza. Así que está bueno que nos juntemos. Iremos definiendo cómo seguimos, pero está bueno ir, juntarnos, tomar contacto con otros y luchar juntos. Eso es lo que nosotros proponemos. Y vamos definiendo en el camino, no es que tengamos todas las respuestas de cómo va a ser el futuro. Lo vamos a construir mientras tengamos fuerza y si no, serán los jóvenes que también tienen que venir a construir ese futuro que tiene que ser mejor. Silvia, quiero agradecerte por esta visita y seguramente vamos a estar molestándote de nuevo para poder interactuar, porque me parece muy nutritivo para la sociedad en general y en lo personal. Con esto del individualismo aprendo mucho cada vez que escucho a la gente que está luchando por sus derechos en el ámbito que sea. Muchas gracias a vos y bueno, los esperamos el miércoles. El miércoles es gracias a tu Pipa, compañero, a Facu, que fue quien me convocó. Gracias por venir. Bueno, nos estamos viendo. Amigos, amigas, tanda comercial, ya regresamos. Estuvo Silvia Acosta con nosotros de Jubilados Autoconvocados. No se muevan de ahí, que nos queda un programón y mucho todavía para poder emocionarnos, para poder charlar de lo que nos pasa y también de lo que nos va a pasar. No es que tengamos la bola de cristal, pero tenemos algo de experiencia en lo que puede llegar a pasar. Tanda, ya regresamos. Pero no nos salió nada.